Bueno, que salga lo que salga. Algo va a salir. A ver, ¿qué hacemos hoy? Hoy vamos a jugar un poco. Otra cosa que van a notar que no hay hoy, no tuve tiempo de arreglarlo, es el tema del chat. Estoy yo solo acá. Espero que se escuche, espero que la grabación salga con audio. Eh, Después configuraré lo que falta. Pero vamos a hacer un poco de... a jugar un poco con árboles B. Esta ventana, ¿por qué se abre? Chao, cerrate. Ahí está. ¿Hay Kahoot? Debería haber Kahoot hoy. Puedo hacer Kahoot hoy. Sí, después de la pausa vamos a hacer Kahoot. Sí. Sí. No lo había pensado. Debería buscar las credenciales, que en algún lado las tengo. Así que bueno, mientras hacen la pausa, si quieren, busco las credenciales de Kahoot para entrar. Creo que las tengo en algún lado. Pero ¿qué vamos a hablar hoy? Árboles B. Vamos a hacer un repaso de árboles B como hicimos la otra vez con ABL. ¿Se acuerdan que vimos gráficamente cómo funcionaba? Y nos vamos a sacar las dudas de eso. Y una vez que nos saquemos las dudas de eso, vamos a pasar a heap. Vamos a implementar algunas operaciones de heap. Seguramente hagamos un heap básico, sencillo, de enteros nomás, como hacemos siempre. Después en RPL tienen que implementar un heap posta. Pero para que se saquen la duda de cómo se hace y después vayan a RPL y directamente lo puedan implementar. Creo que Abril ya les habilitó la última parte de RPL, que es la parte de heap. Coincido con Joaco, ¿qué cosa? ¿Hay bar hoy? Bar hay siempre aparentemente, pero nunca se concede. Sí, ya lo subí. Bien, perfecto. Entonces vamos a cambiar acá. Opa, está recorrido hasta... Vamos a ajustar esto antes de cambiar la ventana. O sea que nadie ve lo que está pasando. ¿Está bien eso? Supongamos que está bien. Ahí está. Ahora sí, cambiamos de ventana como si no hubiese pasado nada. Bien. Y lo que vamos a hacer es entonces empezar a jugar con esto. Vamos a agarrar... Esta es una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta. Nosotros definimos todos los parámetros del árbol B en función de K. ¿Quién se acuerda que era K, el parámetro K? Mystic. Árbol B. ¿Alguien se acuerda que era árbol B? Somos por ahí, quizás es lo básico. K era la cantidad máxima de claves. Sí. Según donde saquen la definición y según el libro que tomen, se puede definir de varias formas. Puede definirse según la cantidad máxima de claves o puede definirse según la cantidad máxima de descendientes. Que bueno, la diferencia es 1, ¿sí? En este caso yo no me acuerdo esto como lo hace, creo que el grado máximo acá no es la cantidad de claves, sino la cantidad de descendientes. Creo, vamos a una prueba rápida. Vamos 1, 2, ahí van dos claves. La tercera si se parte es porque está bien. Entonces el grado máximo en este caso lo que representa es la cantidad de hijos máximos que puedo tener. Vamos a ver, empecemos. ¿Con qué grado quieren trabajar? ¿O con qué cantidad de claves quieren trabajar? ¿Se ve muy chiquito? Ahí. ¿Cinco claves? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Ahí, termino en cuatro claves. No está mal. Yo creo que tres quizás hubiese sido bueno, pero... Bien. Entonces, ¿cómo empezábamos con el árbol B? Tenemos un árbol vacío, insertamos elementos. Creo que esta es la parte menos complicada porque tenemos cuando insertamos algo en un árbol vacío, ¿qué hacemos? Creamos un nodo raíz, insertamos elementos. ¿Sí? No hay nada más que hacer. Vamos a borrar el 1. El 1 es muy chiquito. Bueno, no borres el 1. Si quieras. No sé si se trabó la página o qué. Pero empecemos con un número un poquito intermedio como para después tener algún valor menor. Pongo 1 de entrada, ya después... No. Empecemos por ahí. 50. Como la cantidad de claves que yo puedo meter son 4, mientras que siga insertando claves y no me pase ese máximo, no pasa nada, ¿no? Puedo insertar claves, 60. Y lo que habíamos dicho era que el árbol B era como cada nodo como si fuese un vector de claves. ¿Sí? Tenemos las claves y se ordenan de menor a mayor. Entonces yo acá puedo insertar un 30, ese 30 se va a insertar en el nodo raíz. Por ahora estoy dentro de la cantidad máxima de claves permitidas, que es 4. ¿Sí? Entonces,
¿Qué pasaba cuando yo quería insertar una clave más? Yo quiero agrandar este árbol un poco más. Che, quiero el... no sé qué valor quieren agregar. Overflow. ¿Y qué pasa con el overflow? Partimos el nodo, promovemos uno, ¿sí? ¿Qué están hablando ahí en ese chat? Hay que dividir, efectivamente hay que partir el nodo. ¿Cómo hacíamos eso? ¿Se puede? No se puede. ¿Qué valor insertamos? Empecemos por ahí. ¿Qué valor insertamos? ¿Qué valor quieren insertar? Null. Bueno, ley 25, pongamos 25. Si damos 25, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que como no entran las 5 claves en el nodo, como dijeron ustedes, tenemos un overflow, ¿sí? Me desborda una clave. Yo puedo meter 4, quiero meter 5, no puedo, desborda. Y lo que hace es partir el nodo a la mitad, 2 de un lado, 2 del otro, y un valor queda arriba en el nodo raíz. ¿Sí? Eso creo que era lo más sencillo de resolver, de visualizar. Ustedes tenían la duda, che, ¿y qué pasa si esto sucede un nivel más abajo? ¿Cómo es que se promueven las claves? Y ahora podemos verlo porque gráficamente el algoritmo lo hace solo. Y una de las inquietudes que habían tenido también era, che, primero agrupo las 5 claves y promuevo la del medio, o primero divido a la mitad, promuevo y después inserto. Eso lo pueden implementar como quieran, no hay ningún problema. ¿Sí? Generalmente se agarran las 5 claves, 1, 2, 3, 4, 5, se toma la del medio y se promueve esa, así ya queda todo ordenadito. ¿Sí? Pero si quieren implementarlo de otra forma, no habría en principio ningún problema. Presten atención, chicos. No sé por qué se agarran ahí en el chat. Si quieren, agárrense en otro lado. ¿Sí? Créense un... A ver, esperen que esto está... Acabo de verlo. Y... no sé qué es eso que estoy viendo, pero estoy viendo cosas raras. A ver, que esto debería ir ahí. Por ahí. Ahí un poco mejor. Ahí está. No pasó nada. El martes nos matamos. Ah, el martes van a ir a la facultad, ¿no? Se habían juntado. Clase de consulta. Les dije que podíamos hacer una clase de consulta si acordaban un horario decente. Yo ahora trabajo, así que no puedo estar en la facultad a esa hora. Muy temprano, dijeron mediodía. Están medio locos ustedes. Eh, pero bueno, si seguimos insertando elementos, ¿se acuerdan que lo que habíamos dicho era insertamos elementos siempre en las hojas? ¿Sí? Nunca en la raíz. Si yo ahora quisiera insertar el 51, por ejemplo. No, che, 50 es más grande que 51. Bueno, ponelo a la derecha del 51. No. ¿Sí? Siempre queríamos insertar en las hojas. ¿Sí? Entonces, si yo inserto el 51, ¿qué va a pasar? El procedimiento es parecido a un árbol binario. Eso es un árbol eneario, ¿sí? Lo que voy a hacer es, voy a empezar por la raíz, voy a ver que 51 es mayor que 50, voy a ir a la derecha. ¿Mm? A la derecha me encuentro esta hoja todavía tiene espacio, tiene menos de 4 claves, y por lo tanto voy a insertarlo a la izquierda del 55. ¿Sí? No es ningún misterio. Lo mismo con el 70, por ejemplo, lo puedo insertar a la derecha. Y ahora sí, nuevamente, cuando yo inserte una clave más, en este nodo es que va a pasar lo mismo. Se me va a llenar el nodo, va a haber un overflow, se me va a desbordar una clave, y lo que va a pasar es que una de esas claves va a subir al nodo padre, ¿sí? La voy a promover al nodo padre, y se me parte el nodo en dos. Entonces, por ejemplo, si inserto el 80, no, 80 insertar, ¿sí? Va a abrir acá, se va a insertar a la derecha del 70, o va a intentar. Lo que va a pasar es que me va a sobrar una, promuevo el 60, y ahora tengo 3 nodos hoja. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo insertando siempre las hojas, me aseguro de intentar llenar lo más que pueda las hojas antes de seguir completando los niveles más arriba. ¿Está bien? Esto podemos seguir rápidamente llenando y desbordando el árbol una y otra vez. Para eso es la clase de hoy.
está. Agreguemos uno más. Ahí está. Ahí tenemos 3. 26. 27. 28. Y llegamos a este punto donde tenemos en el nodo raíz 4 claves. ¿Por qué es un overflow? Es un overflow porque nosotros podemos contener en un nodo hasta 4 claves. ¿Sí? Cuando te llega una quinta clave no entra. Entonces ese nodo, ese valor desborda. Como que te desbordaste de claves. Podías guardar 4 y te quieren guardar 5. ¿Por qué max degree 5? Es lo que decíamos al principio. Según cómo encuentren la bibliografía, los árboles B se pueden caracterizar por la cantidad de claves o por la cantidad de descendientes. La cantidad de descendientes máximos que puede tener acá este nodo es 5. ¿Por qué? Porque tiene 4 claves. ¿Sí? Sí, la cantidad máxima de descendientes. ¿Qué más preguntaron? Profe, Si ¿se el puede no... hacer un poco de zoom? Porque hay ¿Más? gente que no ve. O sea que Gracias. esta página es medio chota para hacer zoom. Vamos a hacernos un favor. Chao. Ahí está. Ahí un poco mejor. ¿Qué más dijeron? Una pregunta del máximo grado, sí, lo vimos. ¿Están rechicatos? No, está bien. Hay gente que no le queda otra que mirar la clase en el celular. Y en el celular se ve muy chiquito. Está bien. Es razonable. F11 para full screen está bien, sí, no es que ganamos mucho con full screen porque es en vertical, más que nada lo que ganamos. Acá el problema es que el canvas está desplazado hacia la derecha. Pero bueno, podemos, si scrolleo mucho para la derecha, pierdo el prompt del insert. Pero entonces, volviendo acá, ¿esta operación es redistribución? No hay ninguna redistribución acá. Fíjate que no redistribuimos nada. Lo único que hacemos es, sobra una clave de un nodo, la promovemos al nivel superior. ¿Sí? No es que estamos redistribuyendo nada. Estamos diciendo, lo estamos echando de la casa. Había mucha gente en la casa, lo echamos. Que se mude. Redistribución va a ser después, cuando querramos borrar algo y veamos que queda muy poca gente en la casa, le pedimos al vecino a ver si tiene una persona para prestarnos, para que no quede la casa muy solita. Y ahí sí, redistribuimos y pasamos de un nodo a otro, pero todavía no. Insertemos un par de claves más. 90, 100. Y acá cuando inserte uno más, 110, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Yo voy a insertar 110, que es lo que dice ahí. Y lo que va a pasar es que va a venir a la raíz, va a ver, che, 110, ¿a dónde va? ¿Es menor que 15? No. ¿Es mayor que 15? Sí. Mayor que 27, mayor que 50, mayor que 60, va a ir a la derecha. A la derecha se va a encontrar con este nodo que es nodo hoja, entonces lo va a tener que insertar acá. ¿Sí? Cuando lo inserte acá, vamos a quedarnos con 5 claves, de las cuales puedo almacenar solamente 4. Entonces voy a tener un overflow. Cuando tenga el overflow, lo que va a pasar, o díganme ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos el link de esta página? Sí, se los había pasado, pero se los puedo pasar de nuevo, digamos. No hay problema. Buscan en Google y les sale, digamos, es inmediato. Overflow en la raíz. ¿Primero overflow en este nodo? ¿O primero overflow en la raíz? ¿O qué hacemos? ¿No sube el 70 y baja el 60? No. No. Si quiere podemos hacerlo en dibujo como hicimos el otro día. Dibujarlo en Inkscape. Ah, no lo tengo bajado. Fuck. O sí lo tengo bajado. Algo debo tener. Ah, no lo tengo. Bueno, no importa. Vamos a bajarlo. Bueno, descarga. Me gusta tener siempre el más actualizado. Ah, guarde nomás. Y ahí tenemos Inkscape. No hay ningún problema. ¿Solo estás usando Ubuntu? No, no uso Ubuntu. No sé dónde sacaste eso, pero no importa. Descargas.
Ah, acá está. Ejecutar. Creo que no tengo ningún archivo, pero bueno, no importa, un archivo empezamos de cero. A ver qué tenemos. Perfecto, perfecto. Sí. Me gustan eso. Mejor sí, dejarlo ahí. Sí, 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 sí. Ahí está. Bien. ¿Qué tenemos? Vamos a sacarle un screenshot a esto. Empezamos de nuevo como siempre. ¿Está? Ahí va. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a insertar, dijimos el 110. Dijimos, tenemos 110, es el valor que viene. ¿Qué hacíamos con el 110? Veníamos al nodo raíz, decimos, tengo que ver para qué lado va. El 110 es mayor que todos estos, entonces va a venir acá. ¿Qué pasa con el 110? Va a intentar meterse a este nodo porque es un nodo hoja. Las inserciones siempre ocurren en los nodos hoja. ¿Qué va a pasar? Viene acá, dice, mira, tendría que ir a la derecha del 100. ¿Sí? Ahora, en este nodo yo ya tengo 1, 2, 3, 4 claves. Cuando inserto una más, tengo 5. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que este valor que tengo acá, que es el 90, lo voy a promover y me quedo con dos nodos nuevos con estos valores. ¿Sí? Y es básicamente eso. Este nodo está resuelto. Ok, ¿y arriba qué pasa? Acá se va a agregar el 90. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. 90, como lo promoví, va al nodo padre. El nodo padre me dice lo mismo. Mirá, yo ya tengo 4 acá, no entra nadie más acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a partir, vamos a tener un nodo, otro nodo, y el 50 va a promoverse. ¿Sí? Me va a quedar el 50 acá. ¿Está bien? Entonces, el 50 a la izquierda va a apuntar acá, el 50 a la derecha va a apuntar acá, ¿sí? Y el 90 a la derecha va a apuntar acá. Y ahí está. No sé si se entendió, pero básicamente el procedimiento es el mismo. Se llena un nodo, se parte y se promueve uno. ¿Se llenó este? Bueno, lo partimos y promovemos uno. Se llenó este, lo partimos y promovemos uno. ¿Sí? Y recién ahí, cuando yo tengo... Fíjense que recién se agregó un nivel acá, cuando yo tengo absolutamente todos los hijos posibles acá. ¿Sí? ¿Y en qué caso hay que distribuir estas cosas raras que vimos con Valen cuando borramos? Entonces, si todo va bien, cuando yo inserte el 110, lo que va a pasar es que, bueno, sube el 90, sube el 50. ¿Sí? Tal cual lo hicimos nosotros, no hay ningún misterio. Lo agrando, pero no se agranda nada. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió eso entonces? ¿Entendieron ahora? Bien. Una de las cosas que les decía Valen el otro día, dos cosas. Uno, siempre insertamos en los nodos hoja. ¿Sí? Y otra cosa, siempre borramos de los nodos hoja. ¿Sí? Que no es tan así, pero es así. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si, por ejemplo, yo quiero borrar el 50, ¿qué pasa si borro el 50? Ahí. Agarro eso. ¿Qué pasa si quiero borrar el 50? Rompe. ¿Qué significa rompe? Significa que si saco esto, me quedan estos dos nodos ahí tirados, digamos. ¿Se parte al medio? ¿Quién? Ah, se parte al medio del árbol. ¿Mm? Sí. ¿Y qué hacíamos en este caso? Quizás este es el caso más complicado y tendremos que verlo al final, pero bueno, ya que estamos. ¿Despromoverlo? ¿Qué? ¿A quién? ¿Tenemos que ir bajándolo hasta la hoja?
No necesariamente. Algo queremos hacer con las hojas. ¿Por qué no queremos eliminarlo de acá? Porque como dicen ustedes, si saco algo de ahí, el árbol me queda partido a la mitad. ¿Sí? Y uno podría decir, che, ¿y no puedo sacar el 27 de acá y poner el 27 acá? ¿Y qué pasa si haces eso? ¿Y te queda este nodo colgado? Medio raro, ¿no? Pues, entonces se te arma algo que no es lindo. Intercambiar elementos. ¿Se acuerdan cómo borrábamos un nodo raíz, por ejemplo, de un árbol binario de búsqueda? Que de hecho alguien lo preguntó hoy o ayer en Discord. Buscábamos el sucesor inmediato o buscamos el predecesor o el sucesor in orden. ¿Sí? Alguno de los dos. ¿Quién es el sucesor in orden y quién es el predecesor in orden en este caso del 50? 51 es el sucesor y 30 es el predecesor. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Y vamos a la derecha y después toda a la izquierda posible, o vamos a la izquierda y después toda a la derecha posible. ¿Sí? Si ordenamos los números, es el que viene antes o el que viene después. Entonces, lo que podríamos hacer es agarrar el 30, ponerlo acá, ¿y qué ganamos con eso? Ganamos que acá haya un valor, por lo tanto el árbol no se me rompe, el 50 lo puedo sacar, me va a seguir cumpliendo todo, ¿por qué? Porque todos los que están de este lado van a ser menores a 30 y todos los que están de este lado van a ser mayores a 30. ¿Sí? Entonces el árbol no se rompe. En principio. ¿Qué sí se rompe? Porque si bien la forma del árbol no se rompe, hay algo que sí se rompe. El nodo del 30, dice Nico. La cantidad mínima de claves. El 28 quedaría solo. Sí, sí, se rompen las normas de convivencia acá. El 28 no puede estar solo. La cantidad de nodos de elementos mínimos que podía haber eran 2. Como queda uno, ahí sí tenemos un underflow. ¿Sí? Si queda solo, se genera un underflow. Sí, y ahí vamos. Por eso le digo, este es el caso más complicado que podríamos haber visto. Un caso que no era tan complicado era si nosotros teníamos acá, además del 30, teníamos un 31, por ejemplo. ¿Sí? Era directo. ¿Por qué? Porque buscamos el predecesor en orden, es 31. Pongo el 31 acá, me llevo el 50 y ya está. Ahí terminamos. ¿Sí? No hay ningún problema. Que de hecho podemos empezar haciendo eso. Podemos poner un 31. 31 va ahí. En realidad esta implementación no sé si usa el sucesor o el predecesor, así que vamos a cubrirnos y vamos a poner un 52 también por las dudas. No sé cuál de los dos toma. Y ahora sí, si borro el 50, ¿qué debería pasar? De hecho no chequeé esta implementación, así que capaz que haya cosas, pero... ¿Se promovió el predecesor inmediato del 50 a la raíz cuando eliminaste el 50? Lo que queremos es reemplazar, tapar este valor con algo, porque si sacamos el nodo se parte el árbol a la mitad. ¿Sí? Como no podemos hacer eso, hacemos lo mismo que en árbol B. En árbol B. Esto es un árbol B. El árbol binario. ¿Qué hacíamos en el árbol binario de búsqueda? Lo que hacíamos era reemplazar por el predecesor en orden o reemplazar por el sucesor en orden. Mete el 31, 50 arriba y todo tranca y borra el 50. Sí, ese sería el resumen, básicamente. Reemplazo por el predecesor o el sucesor en orden, cosa de que me quede cubierta la vacante acá. El árbol me queda con la misma forma, se siguen cumpliendo las propiedades. ¿Por qué? Porque todo lo menor va a estar a la izquierda, todo lo mayor a la derecha. Y puedo seguir con mi vida como si nada. Entonces, por ejemplo, si saco el 50 ahora sí, y si nos ayuda la implementación, lo que va a pasar es que va a buscar acá el predecesor en orden, lo pone ahí y ya está. ¿Sí? No hay ningún problema. Ahora, ese es un caso más sencillo. ¿Qué pasa si quiero borrar de nuevo el 31? Lo que estábamos diciendo es que si quiero borrar de nuevo la raíz,
lo que va a pasar es que voy a reemplazar el 31 por 30, porque aparentemente esta implementación agarra el predecesor en orden. Y lo que va a pasar es que el 30 va a quedar acá, pero acá me va a quedar un nodo con una sola clave. ¿Con eso te referías a que elimina siempre desde las hojas? Sí, cuando sacamos elementos, en definitiva sacamos de las hojas. Por más que hayamos sacado un valor que no estaba en la hoja, lo que terminó sucediendo es que se achicó una hoja. En este caso va a pasar algo parecido. Yo quiero sacar el 31 y en vez de desaparecer el 31, va a desaparecer el 30 de la hoja y va a venir a la raíz como 30. ¿Sí? El inconveniente está en que eso me va a generar un underflow acá. Yo no puedo tener menos de 2 claves en un nodo a menos que sea la raíz. Y esta no es la raíz. Entonces lo que va a pasar, ¿qué es? Para que no pase el underflow recurrimos a la concatenación. Sí. Si sacas el 31, el puntero derecho de 15 apuntaría a un nodo que contiene 25, 26, 27, 28. Quizás, como les dije antes, hagamos un caso no tan complicado, entre comillas, y antes de borrar el 31 insertemos un 24, por ejemplo. ¿Por qué inserto un 24? ¿Por qué inserto un 24? Creo que ahora es más fácil responder, ¿no? ¿Qué pasa si saco el 31? El 31 va a reemplazarse por el 30. Este nodo me va a quedar con un elemento. Y acá sí, le va a preguntar, acá viene la parte de redistribución que decían antes. Me quedo solo. ¿Qué hago? Le pregunto a alguno de mis hermanos si tiene uno que le sobre. ¿Sí? En este caso este nodo tiene 3, tiene uno que le sobra y me va a poder prestar uno. Entonces, el 27 viene a la derecha y el 26 sube arriba. ¿Sí? Para que no haya ninguna duda, vamos a hacer esto de nuevo, una vez más. ¿Está? Sacamos el 30, dijimos que sacamos el 30, el 31, el 30 sube, ¿sí? O sea que acá queda el 30. ¿Sí? Esto se va, me queda un nodo que tiene solamente un valor. Como esto es un underflow y no queremos que eso pase, lo que hacemos es sube el 26 y baja el 27. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar el 26. Acá el 26 se va a ir, este de acá. Y acá va a venir el 27 para hacerle compañía al 28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hermano tenía uno de más para prestarle. Ahí sí tenemos redistribución. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Probemos a ver si pasa eso. 31. Reemplaza por el predecesor, que es 30. ¿Está? Y ahí redistribuye. Y ahí está. ¿Sí? Hasta ahora todo tranquilo. Ahora sí vamos al caso más complicado, que es borro de nuevo el 30. Y después creo que había otro caso más extraño que no era de redistribución. No sé. Si borro el 30 de nuevo, la raíz, lo que va a pasar es que voy a tomar el 28, va a subir el 28, me quedo con un underflow acá, pero acá al hermano no le puedo pedir nada. ¿Sí? No puedo depender del hermano. ¿Qué va a pasar? ¿Concatenación de alguna forma? ¿Quién se arriesga a decir algo? Llorar. Vamos a achicar más este árbol. Vamos a sacar el 51. Así queda más lindo. Y me entré en pantalla. Ahí está. Nos olvidamos. No sé, chicos. Bueno. En fin. ¿Qué pasa si saco el 30? Entonces, ¿quién se arriesga a tirar alguna posibilidad? El puntero derecho de 15 apuntaría a un nodo que contiene 25, 26 y 27. Quizás. Hay un problema que no estás viendo, pero quizás. Sube el 27. Baja el 26.
¿Con 24 y 25? No. Esa me interesó más que la que dijo Daniel, pero no. Mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les planteo la segunda opción que me tiraron, que es... ¿Dónde estás? Acá está. Que es la que dijo Mateo, y después vemos la que dijo Daniel. Si no entendí mal, vos corregime, Mateo. Pero lo que vos me decís es... Acá el 26 no, acá ponemos 27. ¿Sí? Sube el 27 y baja el 26. El 28 venía acá porque borramos el 30. ¿Sí? Entonces acá viene el 28. Listo, nos olvidamos del 28. El 27 subió, así que tampoco está acá. Y acá baja el 26. ¿Sí? Si decías eso, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque te queda un nodo que tiene 15, 27. Este puntero apunta a algo, esto apunta a algo y esto apunta a nada. Tengo que comprarme una tableta para escribir. Ahí está, ¿sí? Y no puede pasar eso. ¿Sí? Tenés que apuntar a algo válido. Si tenés un valor, si tenés una clave con un valor, tenés que apuntar a algo tanto a izquierda como a derecha. Pero ahí bajás el 27 y todos felices. Y esa es la parte que decía, creo que la dijo Dani, que dijo... Claro, un nodo que tiene 25, 26, 27. Entonces, la otra opción que me dieron es, en realidad, esto viene acá. Eran tres trazos. ¿Sí? Y queda un nodo con estas cuatro claves y esto queda así. ¿Qué problema hay con eso? El problema con eso es que acá me queda un nodo con cuatro claves, que es un no problema, pero acá me queda un nodo con un solo valor. ¿Se puede tener un nodo con una sola clave? No. Ups. Ups. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando pasa eso? ¿La respuesta era llorar? No, no, la respuesta está por acá, pero no es esta. ¿Qué hacemos cuando tenemos un nodo que tiene una sola clave? Que tiene un underflow. Hacemos un merge, ¿sí? Cuando tenemos un overflow hacemos un split, cuando tenemos un underflow hacemos un merge. Entonces hacemos merge de esto con esto y esto. ¿Sí? ¿Y cuántas claves son? Son 4, entonces me queda 15, 28, 60, 90. Obviamente esto está bien escrito y se entiende perfectamente lo que dice, no hay ningún problema. ¿Sí? Y esto sí puede apuntar a todos los nodos que tenemos. ¿Sí? Entonces, comprobemos si pasa eso. Borro el 30. Lo que va a pasar es que se va a reemplazar por el 28. Voy a tener un underflow. Voy a hacer un merge. Voy a tener otro underflow a otro merge. ¿Sí? Ahí está. ¿Cerró o no cerró? Magia. ¿Qué sería el merge? Juntar nodos, combinar nodos. Si me sobran claves, divido el nodo a la mitad. Si me faltan claves, combino nodos. Combino nodos a menos que le pueda pedir prestado al hermano, ¿no? Si el hermano tiene uno para prestarme. Por ejemplo, en el caso este, si yo borro el 14, no voy a hacer un merge. ¿Sí? ¿Por qué? Está bien, en este nodo tengo un underflow, pero el hermano me puede prestar un valor. ¿Sí? Le sobran. Entonces, si elimino el 14, voy a tener un underflow, pero puedo pedirle prestado al hermano. Entonces ahí sí tengo una rotación de claves, una redistribución si quieren. ¿Sí? En este caso sí, no hace falta hacer un merge o combinar nodos. ¿Está bien? ¿Estamos bien con eso? ¿Cerró? ¿Alguna cosa que haya que repetir? Pues si no, tranqui, pasamos directamente a HIP. Si no hay más dudas de árbol B. ¿Qué tomamos en los exámenes? Este tipo de cosas. Una inserción, un borrado. Virtual no solemos tomarlo tanto porque tienen este programita que ponen y les da la respuesta, ¿no? No tienen presenciales, es más fácil tomar esto, porque si saben conceptualmente cómo funciona, está perfecto. Pero virtual es muy fácil. Entonces tomamos más cosas de propiedades. Che, decime si este árbol es válido o no.
y le damos un árbol, por ejemplo, como este, que tiene el 90 y no tiene ningún nodo a la derecha. No, eso no es válido porque hay un puntero que está apuntando a la nada, ¿sí? Ese tipo de cosas. O este tiene más claves de las que debería tener, o tiene menos claves. Ese tipo de cosas de aplicar propiedades. No me quedó claro por qué los nodos del árbol B tenían que estar necesariamente en el mismo nivel. Sé que se da eso por las propiedades, pero no sé por qué. Es que justamente la respuesta es por las propiedades. Si vos seguís las propiedades de inserción, nunca te va a pasar que tengas hojas a distinto nivel. Vos no querés tener hojas a distinto nivel, porque tener hojas a distinto nivel significa que el árbol no crece de forma uniforme. El objetivo de un árbol B es que crezca más a lo ancho, ¿sí?, que a lo alto. Agregar un nivel es algo que es una operación que no querés hacer, porque cada vez que agregás un nivel es un nivel más que tenés que recorrer, es más complejidad a la hora de recorrer. Está bien que ustedes me dicen, "Chao, está bien, tengo que recorrer menos niveles, pero un nodo ahora tiene varias claves juntas. Entonces, ¿recorro la misma cantidad de claves? La respuesta es más o menos. Eh, Resulta más costoso bajar un nivel que recorrer 4 o 5 elementos. Que en realidad los árboles B, si ustedes van a la práctica, no a la práctica de la materia, sino a la práctica de la vida real, un árbol B puede tener, en vez de 4 claves, no sé, 32.000 claves, 16.000 claves, 8.000 claves, ponele. Eh, Dependiendo de lo que queramos hacer. Porque, de nuevo, los árboles B se usaban, creo que no lo dijimos el otro día, este tipo de árboles, hay muchos tipos de árbol B, nosotros vemos solamente este, pero está el B+, el B estrella, y lo que tiene de bueno estos árboles es que, como los nodos son grandes y son independientes entre sí, ¿sí?, yo podría tener solamente cargado en memoria el primer nodo, por ejemplo, volvemos acá, hagamos así. Yo tengo esto, ¿sí? Supóngase que tengo una cantidad de memoria limitada. No es algo que pasa hoy en día, pero tengo memoria limitada y por lo tanto mantengo en memoria solamente esto, ¿sí?, que lo podría usar como índice según cómo esté hecho el árbol B. Entonces no hace falta que tenga todo cargado en memoria RAM porque no me entrarían todos los datos del árbol, es un árbol enorme, pero sí puedo tener cargado un par de nodos al principio que me sirve como para saber para qué lado tengo que ir. Y todo el resto de los nodos los puedo tener en archivos, ¿sí? Entonces yo sé que tengo que buscar algo, lo busco acá en RAM, porque lo tengo cargado, y después yo sé que mi resultado va a estar, por ejemplo, de este lado. Entonces voy al archivo, cargo ese archivo y ya está. No hace falta tener cargado, no sé, 10 GB de datos y yo sé que con los 500 MB de acá me alcanzaba, ¿sí? Simplemente es, por eso surgieron los árboles B también, es como una optimización de, puedo paginar el árbol, puedo guardar el árbol en páginas distintas, que son muy fáciles de manejar y de guardar a disco. Pero bueno, eso creo que ya no se ve ni siquiera en datos, el tema de árbol B+, y como los archivos secuenciales y todo eso. Está bueno, si a algún día les interesa pueden investigar un poco más. Pero la idea del árbol B entonces es esa, no agregar más niveles hasta que no sea necesario, ¿sí? Intentar crecer el árbol a lo ancho lo más posible para no recorrer tantos niveles. No me acuerdo con qué otra cosa estábamos haciendo. Creo que estábamos dando por cerrado este tema, o estaba diciendo algo más, pero no me acuerdo. No importa, lo damos por cerrado y listo. Si alguno tiene otra consulta, lo vemos ahora, y si no, pasemos a heap. Heap a la 1, heap a las 2. Heap a las 3. Bueno, heap a las 3. Olvidémonos de esta ventana. Vayamos. Yo no tengo. No sé qué es esta ventana que tengo aquí en el medio y no quiero saber. Voy a hacer de cuenta que no existe, la voy a ignorar. Se me abren cosas raras que no sé qué son. Creemos una carpeta para el heap. Y hagamos una implementación muy sencilla y muy reducida de lo que sería un heap. ¿Sí? No vamos a hacer. Podemos hacer un heapify también. Pero primero hagamos un heap. Hagamos un heap entero. .c, por ejemplo. ¿Cuándo se abre la entrega de bebé? Quizás hoy. Si puedo acceder a todos mis archivos, creo que hoy. Si no, el fin de semana.
Problema con la compu, sí, se me murió el disco. Lo tengo por ahí tirado el disco. Ahí está. A ver. Ah, lo cambié hace cuánto, hace 2 horas. Lo pedí ayer a la tarde y me llegó a las 4 y algo. Pero es el domingo que viene la entrega de ABB, ¿no? Sí, 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 sí. La entrega cierra el domingo. Nosotros siempre abrimos la entrega la misma semana. ¿Sí? Por ejemplo, si se entrega el domingo que viene, la estaríamos abriendo el lunes. Pero bueno, como me pidieron, si no podían probarlo antes. Lo que sí tengan en cuenta que el sábado o el domingo cierra la entrega de Algoritmos 1, así que intenten no spamear demasiado. Yo igual se las voy a abrir para que tengan... Yo sé que hay gente que por ahí le puede dedicar más tiempo al TP ahora que la semana que viene, entonces se los voy a intentar habilitar hoy. Pero en fin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a olvidarnos de todas las buenas prácticas. El punto H no existe acá. Vamos a hacer un main así nomás. Vamos a hacer... Vamos a hacer una porquería. Hagamos... ¿Qué hacemos? Hagamos así. Hagamos una estructura heap entero. Heap. Hagámosle heap. Y mi estructura heap, ¿qué es lo que debería tener? ¿O a quién se le ocurre qué debería tener? Void pointer pointer vector. No. Sí, pero no. En nuestro caso, lo que va a tener, como dijimos que es un heap de enteros, lo que vamos a tener es algo así. Sí, vamos a hacerlo lo más trucho posible. ¿Dos nodos? ¿Qué? ¿Qué tomaste, Pablo? ¿Ves? Vos, Pablo, tenés que prestar más atención durante las clases en vez de pelear con tus compañeros. No se puede. Tiene un tope también, sí. Vamos con un vector directamente. Y es más, vamos a hacerlo más limitado todavía. Y vamos a decir que nuestro heap tiene como máximo 100 elementos. ¿Sí? Porque no tengo ganas de otra cosa. Lo interesante es que si ustedes entienden esto, van a entender cómo se hace genérico. Y si no, preguntan. Y me dijeron un tope. O una cantidad de elementos máximos. O una cantidad de elementos máximos, no. ¿Cuántos elementos tengo? Se me molesta más. No está más. Size T, no puedo usarlo si no incluyo este de libro. ¿Está? ¿Sí? Y este va a ser nuestro heap muy básico, muy limitado. Un heap estático. ¿Sí? El vector, un tope y elemento a insertar. Pero eso no forma parte del heap, digamos. Entonces, estoy pensando, ¿podemos hacerlo? No lo hagamos. Sí. Hagamos lo siguiente. Heap inicializar, que toma un heap pointer. Ni siquiera le puse un typedef, así que va a ser un struct heap. Heap. ¿Sí? Que es una función que le pasamos un heap y lo inicializa. ¿Y qué haría esto? Haría un heap tamaño igual a 0. El resto de la memoria no hace falta inicializarla. ¿Por qué? Porque si hay algo o no hay algo acá no me interesa, no lo estoy usando. ¿Está bien? Estamos haciendo una implementación sencilla que se usa de esta forma. Ahí creo un heap y después lo inicializo. ¿Sí? Inicializo con mi... ¿Sí? Ahí está. Entonces, creé mi heap, lo inicializo. ¿Y qué quiero hacer con mi heap? Quiero insertar cosas, ¿no? De hecho, podríamos implementar un heap source ya que estamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Heap insertar. ¿Cómo funciona el heap insertar? Como es un heap de enteros, recibe enteros. ¿Qué devuelve? Podría devolver la cantidad de elementos en el heap.
Bueno, dale. No lo vamos a usar para nada, pero ya que está. Por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo insertamos en un heap? ¿Inserto en el índice de tamaño? Sí. Básicamente sería heap elementos. Heap tamaño igual elemento, ¿no? ¿Por qué era esto? ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Tendrías que chequear que el tamaño no sea igual? Sí. Tranqui. Tendría que, pero... Si es mayor igual, ¿no? Porque debería ser -1, sí. Si ya estamos en igual, quiere decir que nos pasamos de largo. A max heap. ¿Qué devolvemos? No sé qué devolvemos. Devolvamos cualquier cosa. Después alguien que venga a definir nuestro punto H. Va a tener pesadillas ese tipo. Porque en el heap no hay espacios vacíos, entonces siempre se inserta a lo último. Esa es una parte de la justificación. La otra parte es que la representación vectorial te ayuda a eso. ¿Por qué? Porque los elementos de la representación vectorial representan los índices de un árbol, o de un árbol binario, como si yo lo estuviese recorriendo por niveles. ¿Sí? Así que como inserto siempre en el último lugar disponible, como si vos, el último lugar disponible va a ser el último lugar del vector. Eso es por cómo mapea del vector al árbol binario. Perfecto. Y después capaz tenés que hacerlo flotar o algo así. Exactamente. Después hay que hacer algo así con el heap. Pero ¿qué hacemos con el heap? ¿Se acuerdan cómo era la operación completa de insertar? Nosotros dijimos, insertar es ponerlo al final del heap, pero ¿qué más? ¿Cuál era la operación que usábamos? Hacerlo flotar, pero era shift up. ¿Sí? Bien. ¿Cómo implementamos una función que intercambie con el padre? Fijarme que esté bien ubicado. Sí. ¿Cómo funciona un shift up? Acá shift up lo que podemos hacer es pasarle para reutilizarlo después. Para reutilizarlo después me conviene, en vez de pasar un heap, pasarle, el vector y pasarle ¿qué? Algo más le tengo que pasar. El vector y el tope. Sí. En realidad no el tope, sino en qué posición está el elemento al que le quiero hacer shift up, que está en tamaño -1, ¿sí? Porque ya lo había incrementado. Y si no ponemos tamaño y después le pongo tamaño más. Cuestión de gustos. Creo que con eso me alcanza. Me alcanza, perfecto. ¿Cómo definimos esta operación? Tipo, la posición 2 siempre es elijo a la derecha. Elijo a la derecha de la raíz. Sí. No sé de qué estaban hablando, pero sí. ¿No había referencias específicas para las posiciones de los vectores? Sí. Verificás que el padre es mayor, menor. De hecho, eso no lo definimos. ¿Esto qué va a ser? ¿Un heap de qué tipo? ¿Maximal o minimal? Maximal. Maximal. Todos menos Caro quieren maximal. No, Ignacio también, Pablo. Che, se dividen. Hagamos así. Ahí está. No sé si se les aparece la encuesta a ustedes. Sí, 2 votos, 2 votos. 3 votos, 5 votos. Che, ¿por qué tan parejo? Lo hacen a propósito, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio que lo hacen a propósito.
16, 16. Bueno, el próximo voto cierro. Y ahí, 17. Maximal, listo, ganó Maximal. Excelente. Maximal. Entonces hagamos un heap maximal. Si ya sabemos de qué estamos hablando. Obviamente que ustedes pueden hacer un heap genérico que recibe una función de comparación y ahí les da lo mismo. Maximal o minimal les da lo mismo porque invierten la función de comparación y les da el otro, ¿no? Así que es lo mismo. Típico de Argentina. Bueno, hagamos un shift up. Up. Y dijimos que en este caso vamos a recibir el vector directamente y vamos a recibir la posición. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me dijeron comparás con el padre. Comparás el elemento con el padre. Comparo el... De hecho podemos hacer así. Int elemento va a ser elementos posición. ¿Sí? ¿Y el elemento padre cuál va a ser? Posición padre, obviamente. Pero ¿cuál es la posición del padre? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué? A veces los pierdo. Empiezan a hablar cosas raras. ¿Sí? Posición menos 1 dividido 2. Puede ser. Tal vez algo que ver con 2n más algo que habíamos visto. La posición del padre no era algo como 2n más 1. No, esa es la posición. Ustedes tienen que el hijo izquierdo es 2n menos 1. Y habíamos dicho que el hijo derecho era 2n, ¿no? ¿Habíamos dicho eso? No me acuerdo bien, pero creo que habíamos dicho eso. La posición del padre no puede ser 2n más 1. No. Hijo derecho es 2n más 2. 0, 1, 2. De hecho, claro, porque habíamos visto dos representaciones. Una que empezaba en 0 y una que empezaba en 1, ¿no? ¿Habíamos visto las dos? Creo que habíamos visto las dos. Acá si empezamos en 0 para hacerlo más cómodo. No, no, está bien. Tiene que ser más 1 y más 2. Ahí está. Ahora sí, esto habíamos visto, ¿no? Habíamos visto el PDF de la presentación que empezaba en 0 y usaba esto, y el PDF del machete que empezaba en 1 y usaba la otra fórmula. Creo que hemos visto los dos. Bien, entonces, el padre va a ser a cuánto. Hay que restarle todo el nivel. N-1. No sé de qué habla Pablo. 2n-1. No tengo idea de qué me estás hablando. N-1 sobre 2. N-1 sobre 2 tiene más sentido que lo que me están diciendo. No sé qué me están diciendo, perdón. El tamaño me está diciendo. No sé qué me está diciendo. Chicos, usen el micrófono, así les entiendo. N-1 sobre 2 me suena. Creo que era esta la fórmula. Porque de hecho, si el hijo izquierdo era esto, a partir del hijo izquierdo, yo le sumo 1 y lo divido por 2, ¿no? Y a este les... No, le resto 1. Está bien, le resto 1 y lo divido por 2. Y a este le resto 2 y lo divido por 2. Pero con el redondeo creo que daba lo mismo. Sí, ponele que sea eso. Después me fijo en el apunte. Posición padre entonces va a ser igual a posición menos 1 dividido 2. ¿Sí? Ahí está. Después, Pablo, si me puedes plantear de otra forma lo que me dijiste, que quizás está bien, pero yo no entiendo lo que me quieres decir ahí, lo vemos.
Entonces, tengo los dos elementos, dijimos que flota acá el maximal. O sea, el maximal se va para arriba, el más grande se va para arriba. ¿Cómo sé si el elemento se va para arriba? Bueno, si elemento, que es el elemento que está abajo, el que acabo de insertar, es mayor que el elemento padre, ahí sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un swap, ¿no? Tengo que intercambiarlo. ¿Algo así? ¿O no? Sí. ¿Mejor mandás solo los elementos a intercambiar? No. ¿Cómo? Me interesó, pero no entendí. ¿Cómo sería eso? Me refiero a ocupar un swap genérico que solo tome dos punteros y los intercambie. Eh... Sí, yo qué sé, podría ser. No sé si ganamos algo con eso, pero podría Ahorita no, ser. pero suponete que, por ejemplo, tuvieses que validar que te manden un puntero a un vector válido o algo así, mejor solo manda los dos punteros y ya está. Es que no te alcanza. Pasa que... mm, pasa que en este caso no tenemos que intercambiar punteros, tenemos que cambiar enteros. Entonces vos tenés que saber que es el tamaño que estás intercambiando es un entero, no es un puntero. Entonces por más que haga el swap genérico, es genérico para enteros. A eso me refiero. Acordate que esto no es un vector de punteros entero. Es un vector de enteros. No sé si se entiende ese Ah, claro, detalle. claro. Vos decís que el intercambio del swap sería de punteros, pero realmente solo quería intercambiar. Enteros. Así, ok, ok. Ya veo. Por eso me parece más fácil en este caso hacerlo así, o más entendible quizás. Pero sí, si fuese de punteros, sería buena idea hacerlo más genérico, que ahí tienes razón. Y ahí sí intercambiamos de este vector de elementos. Hagamos primero y hagamos segundo. Pero bueno, son enteros. Y como hacemos un int auxiliar igual a elementos. Me guardo el primero. Elementos. Sí, elementos. Era una E en realidad, no una S. Cuando me guardo el primero, sobreescribo el primero. Ahí está. Y después puedo sobreescribir el segundo con el auxiliar. Y ahí está. Bien. ¿Qué me falta? ¿No tendría que ser un while en vez de un if? Ni. Casi. Eso es lo que estaba hablando de qué me falta. Al tener una llamada recursiva. Una llamada recursiva, y si agregamos una llamada recursiva, nos falta una condición de corte. ¿La llamada recursiva cuál sería? ¿Se acuerdan que yo les decía el elemento flota? ¿Hasta dónde flota? Hasta donde pueda. Entonces, este elemento yo lo hice flotar. Si no lo hago flotar, si no vamos para arriba, no me interesa. Quedó ahí, murió ahí. Ahora, si sí hago el intercambio, quiere decir que era más liviano y tiene que subir. Y si subió, lo que significa es que tengo que repetir lo mismo, pero ahora desde la posición padre. ¿Sí? Shift up. Corte es cuando elemento menor elemento padre. No, no. El corte es cuando la posición sea cero. Si la posición es cero, no hay nadie arriba. Soy la raíz. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, claro, claro. A ver que estoy un poco paranoico, quiero ver si está grabando esto. Aparentemente sí.
Tiene toda la pinta que está grabando. Sí. Démoslo por bueno. El Meet está grabando, sí. Ese siempre está por las dudas. ¿Pero siempre va a tener que subir hasta la raíz? No. Si en algún momento no hace swap, porque no tiene que subir más, no hace la llamada recursiva. Si no hace la llamada recursiva, corta solo. Entonces, las condiciones de corte son dos. O que llegue hasta la raíz, que no puede subir más, quedó como padre, quedó como raíz, o que en algún momento no intercambió porque no le hizo falta, entonces terminó. Bien. Tenemos un insertar funcionando, que como verán no es complicado. Sí, es un poco trabajoso, pero... ¿qué tenemos? A ver. Tenemos el swap. Tenemos el insertar, que no es más que un insertar en un vector. ¿Sí? No es nada, insertar en un vector. Y después hacer esta operación de shift up, que puede ser, si quieren, pueden hacer todo esto. Todo esto pueden hacerlo en un while. ¿Sí? Yo simplemente lo separé en una función porque voy a reutilizar después el shift up. Pero bueno, no es complicado hacer la inserción en un heap, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, un ordinario de búsqueda que lo hacen con nodos, es un poco más trabajoso. Acá no tienen toda esa porquería. Bien, ahora que tengo mi insertar, ¿qué otra cosa, qué otra operación puedo hacer con mi heap? Porque una era el insertar. La otra era quitar. ¿Pero quitar qué? La raíz. ¿Sí? Extraer raíz. ¿Y cómo extraigo la raíz? La primera posición. Obvio. Claro. Primero podemos agregar la verificación si quieren, si no tengo elementos. En este caso, en vez de devolver un puntero null, si es 0, obviamente no voy a devolver nada, devuelvo un 0. Puedo devolver un -1, lo que sea. Devolvería un puntero null si esto fuese un heap con punteros, pero en este caso no me importa. ¿Es genial, Caro? Sí, viene pegándole bastante, Caro. Viene participando. Yo anoto los que participan, acá tengo mi libretita. Tengo todo anotado. ¿Sí? Había que reemplazar la raíz con el último elemento al hacer shift down. ¿Sí? Lo que dijimos es, si yo saco la raíz, me queda un agujero. Si me queda un agujero, no me puede quedar un agujero. Entonces, ¿qué hacía? Lo que hacía era tapar ese agujero con el coso, con el último elemento de heap. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, el elemento que extraigo me dijeron que es el que está en la posición 0. Entonces es básicamente esto, ¿sí? El elemento extraído, ¿sí? Perfecto. Y este es el que voy a terminar devolviendo. Ahora, no solamente quiero hacer eso, sino que como me dijeron, quiero reemplazarlo por el último elemento del heap. ¿Qué hago? Lo reemplazo por el último elemento del heap. Literalmente. Digo, heap elemento tamaño, que podría poner acá -1, pero lo voy a sacar después, pongo. En la posición 0 pongo el tamaño -1. Pero además de eso tengo que hacer un heap tamaño -. ¿Sí? O podría ponerlo al revés, esto acá y volverlo a -1. Es lo mismo. Ahí está. ¿Sí? Después de eso lo dejamos hundirse, claro, exactamente. Entonces ahora sí lo que podemos hacer es hacer lo que dijimos antes, shift down. ¿De qué? ¿O desde dónde? De los elementos hacemos de nuevo, le pasamos el vector y empezamos por la posición 0, que es la raíz. ¿Sí? Te tenés que fijar para dónde ir. Shift down se hace cargo. No pasa nada.
Nice. De hecho, con esto no nos alcanza. Necesitamos más información para el shift down, que es la cantidad máxima que puedo bajar, ¿sí? ¿Cómo sé hasta dónde bajar? Más que eso no bajes. Sí. Digamos, si no, sigue de largo en el vector y sigue, y sigue, y sigue. Pero ¿hasta dónde puede seguir avanzando? El árbol se termina cuando yo intento buscar un descendiente que se pasa a este tamaño, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Bueno. Podemos plantear el shift down o podemos hacer una pausa ahora que hace calor y quiero ir a buscar más agua. Porque esto ya no queda nada. Sí. Shift down ahora o pausa ahora es la pregunta. No voy a hacer una encuesta para eso. Encuesta, ya pidieron encuesta. Shift down, encuesta. Hagamos el shift down y después la pausa. Bueno. Sí, hay muchos shift down. No sé si son los mismos porque no estoy leyendo los nombres, pero... Listo, hagamos shift down. ¿Cómo planteamos el shift down? Dijimos que lo que vamos a recibir son los elementos. Vamos a recibir una posición desde donde empezar a hacer el shift down. Acuérdense que tengo que seguir bajando. Igual que el shift up, yo subí hasta la raíz. Bueno, acá voy bajando hasta dónde. Y hasta el tope. O al máximo. ¿Sí? O último elemento. Podemos llamarlo último elemento y pasar -1. ¿No? Está complicado. Si hago esto estoy complicado. Vamos a salvarnos dolores de cabeza, vamos a hacerlo así. Vamos a decir si keep tamaño es mayor a 0, vamos a hacer esto. Y si es 0 no cambiamos nada. Ya está, me ahorro los problemas. ¿Está bien? Vamos a hacer esto entonces. Último elemento es este. Si yo tengo un heap que tiene un elemento, el último elemento es el sub 0. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, olvidémonos de la condición de corte por ahora. Como hicimos con el shift up, que la planteamos al final. ¿Cómo es la operación de shift down? Yo acá necesito, por ejemplo, el elemento, ¿cuál va a ser? Va a ser elementos, posición. Ok. Pero ahora tengo dos elementos. ¿Qué elementos tengo? Comparamos el hijo izquierdo y derecho. Necesitamos los dos hijos, ¿sí? Necesito elemento i, que va a ser un hijo, y elemento d, que va a ser otra posición. ¿Cuáles eran las posiciones? Habíamos dicho por 2 más 1 y por 2 más 2. ¿Sí? Primer problema. ¿Cuál es el problema? Pero hay que agarrar el mayor de los dos. Sí, acá agarro los dos para tenerlos a mano nada más. ¿Seguro lo haga recursivo? Quizás. Quizás. No sé por qué sospechan eso. Por eso se los guarda. Es que aunque sea recursivo no hace falta guardarlos, digamos. Yo acá tranquilamente podría no haber hecho esto. ¿Sí? Y acá donde dice posición padre, que es acá y acá, que es en dos lugares, poner la fórmula directamente. Pero ¿para qué? O en vez de tener elementos padre, acá poner todo esto. ¿Sí? No hace falta guardármelo en una variable. Como, che, lo usás una vez nada más. Entonces yo tranquilamente podría haberlo puesto. No importa. No se enrosquen con eso que no tiene ningún sentido. El recursivo no tiene nada que ver. Tengan en cuenta eso, nada más. Entonces, posición inicialmente es 0. 0 por 2 más 1 y 0 por 2 más 2. Perfecto. Mientras voy bajando, esto sigue cumpliendo. Primer cuidado que tengo que tener. ¿Cuál es? El problema es que puede tener dos hijos, puede tener un hijo o puede no tener ninguno. Excelente. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a tener que de alguna forma solucionar. ¿Cómo?
Si tiene un hijo, seguro que es el izquierdo, ¿no? Entonces el izquierdo es como que tiene más importancia que el derecho. Bueno, varios ifs. Intentemos no poner tantos ifs, pero vamos a necesitar algunos ifs. Ujú. Vayamos a lo importante. Tengamos en cuenta eso, que me interesa que lo sepan, que es... Cuidado, que no siempre tengo dos hijos. ¿Sí? Está perfecto, es lo que buscaba que me dijeran, era eso. Y ahora, suponiendo que ya solucioné eso, que va a formar parte de las condiciones de corte también, una parte de eso, ¿qué tengo que hacer? Supongamos que tengo los dos hijos. ¿Qué hago? Los comparo entre ellos, me dice Pablo, y comparar a secas, me dice Carlos. ¿Quién gana? ¿Quién ganará? Y después comparo al mayor con el elemento. Bien, ¿cómo lo quieren encarar? No voy a hacer encuestas, pero ¿cómo lo quieren encarar? ¿Pablo es el único que tiene idea de cómo encararlo? ¿Estamos en el aire? ¿Se trabó el chat? ¿Estoy solo? ¿Se fueron a la pausa antes de la pausa? Uf, Daniel tirando todo el código. Ay, Daniel. Vamos a ver qué dijo Daniel. Copiar. Pegar. If vector hijo izquierdo, que sería... Podemos hacer eso también si querés, sí. Mayor al hijo derecho. Me quedo con el auxiliar. Digamos, esto es un swap. Me imagino que esto es un swap. Hace un shift down. Y si no, hace otro swap y hace otro shift down. Que creo que es más o menos lo que había dicho Pablo. Se estaba escribiendo todo eso. Se pasó. La revivió. Sí. Pasa que dice. Ah, ya hizo el. No me pasa un test. Qué maldita abrí que pone esos tests raros. Lo probamos, ¿no? El RPL. Sí, creo que sí lo probamos bien. De hecho, se lo tiene que hacer para RPL. No sé si darle la respuesta ahora. Me estás haciendo dudar. Pero hagámoslo. Ya estamos acá, hagámoslo. Sí. De todas formas, este no es el shift down completo. Acá faltan casos, ¿no? Así que no le podemos arreglar el código a Dani. Pero la idea es más o menos la que habíamos dicho. Dijimos. Vector hijo izquierdo. Que debería... Ahí está, ahora sí. Vector hijo izquierdo es lo que nosotros llamamos elemento I. Y vector hijo derecho es lo que nosotros llamamos elemento D. Y esto que hace acá es un swap, ¿sí? Me dice, si el elemento izquierdo es mayor al elemento izquierdo, estaba haciendo un swap. Pero ese swap en realidad no lo tenés que... ¿Qué está haciendo? Swap de que posición actual. Está bien, hace un swap. Dice, el izquierdo es mayor que el derecho y hace un swap. Pero vos no tenés que fijarte solamente si el derecho es mayor que el izquierdo. O arreglé algo. Déjenme ver, capaz que... No, está bien. Digamos, vos no tenés que decir el izquierdo es mayor que el derecho, intercambio con el izquierdo. No, tenés que fijarte. Si no es mayor, no lo intercambies. ¿Sí? O sea, el elemento izquierdo es mayor que el derecho y además el elemento izquierdo es mayor que el elemento, ¿no? Porque si no, de hecho acá estábamos con uno maximal, tiene que subir el más grande, entonces este tiene que ser menor, ¿no? ¿Estamos bien ahí?
yo quiero que se intercambie cuando el izquierdo es mayor que el derecho, intercambio con el izquierdo, pero solamente si el izquierdo es mayor que el elemento. Ahí está bien, mayor. ¿Sí? ¿Algo así? Estamos bien, ¿no? Entonces recién ahí puedes hacer el swap y puedes decir de estos elementos, intercambiame posición con la posición izquierda, que es esta. Que podría guardarme en una variable otra vez, pero como me... ¿Sí? ¿Está bien? Estamos bien, ¿no? Y después sí, repetiríamos y haríamos shift down de elemento. ¿Desde dónde? Desde esta posición con último elemento. ¿Sí? Elementos. Y ahí más o menos lo tenemos encarado. El else sería de una forma parecida. Si el derecho es mayor que el izquierdo. Y mayor que el elemento. Hacemos lo mismo, pero con la otra fórmula. Más 2, más 2. ¿Tiene sentido más o menos? Ahora ya sé que falla. Quizás fallaba eso. Todavía no está terminado. ¿Qué nos falta? ¿Qué cosas nos faltan? ¿Sí? ¿Qué nos falta? Yo no entendí. Excelente. Siempre internet, loco. La llamada recursiva. La llamada recursiva es esta. ¿Qué? ¿Qué? Condición de corte. Condición de corte. Exacto. De corte. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos, si quieren, simplificar un poco de acá? Pues, como ven, digamos, son parecidos los dos. Podríamos hacer algo como para no duplicar tanto el código. Después lo vamos a hacer seguramente. Les dejo la duda planteada. Pero enfoquémonos ahora en esto. Los dos hijos. ¿Qué pasa si no tiene dos hijos? ¿Qué hago? ¿Me fijo primero si tiene 0 hijos? ¿Cómo sé si tiene 0 hijos? Para simplificarles un poco la vida, hagamos lo que antes me dijeron. Ah, pero no hacía falta. Hagámoslo. Posición izquierda va a ser igual a ¿qué? A posición... ¿sí? Va a ser la posición izquierda. La posición derecha. Es esta. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me servirá eso? Un factor medio chucho. Hasta ahora parece que no ganamos mucho. Control Z no. Ahí está. ¿Puedes explicar lo de elemento mayor o igual que elemento D? Sí. Lo que decía Dani básicamente es, me fijo los dos hijos. Si el hijo izquierdo es mayor que el derecho, como este es un heap maximal, me interesa comparar con el valor del nodo izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mayor de los dos. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos shift down, nosotros queríamos que el resultado fuese que quedara arriba el que correspondía? Si yo tengo dos valores abajo y uno es mayor que el otro, quiero que suba el mayor de los dos. ¿Por qué? Porque si sube el menor de los dos, va a quedar el menor por arriba de uno mayor y no quiero que pase eso. La forma de que no pase eso es agarrar el mayor. ¿Cómo sé cuál es el mayor? Me fijo. Si el elemento de la izquierda es mayor que el de la derecha, comparo con el de la posición de la izquierda. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces lo que tengo que verificar es si el elemento izquierdo es mayor al elemento que tengo, que está ahora en el padre de esos dos, digamos. Si es mayor, ahí sí lo intercambio y si no, no. Y lo mismo con el derecho. Si el derecho es mayor, que de hecho un poco repetitivo, pero bueno, no importa. Esto se va a simplificar igualmente. Bien. No siempre tengo dos hijos. ¿Cuándo sí siempre tengo los dos hijos?
Les repito la pregunta que le hice antes. ¿Cómo sé si existen las posiciones izquierda y derecha? ¿Cómo lo sé? ¿Tamaño mayor a 0? No. ¿Quién da más? ¿Cómo sé si tengo o no tengo? ¿Es un instinto de null? ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué de aula de nuevo? ¿Posición menor que tamaño? Sí, posición menor que tamaño. Entonces, ¿qué pasa si la posición izquierda... Por ejemplo, ¿qué pasa si la posición izquierda es mayor que último elemento? Que podríamos llamarle última posición, quizás. Llamémosle última posición. Posición. Si la posición izquierda es mayor que la última posición, ¿qué significa? Sí, necesitaban el break, pero no lo quisieron, ya está, chicos. Ahora terminemos. Que te salís del vector, pero ¿qué significa eso? Que no tengo ningún hijo. ¿Encontré una condición de corte? Si no tengo ningún hijo, no puedo hacer ningún shift down. No hay shift down que valga. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Ahora, si yo estoy acá, sé que tengo hijo izquierdo. Si llego acá y digo posición derecha es mayor que la última posición, ¿qué pasa? Que tengo hijo izquierdo, porque pasé por acá, digamos. ¿No? Acá ya sé que tengo hijo izquierdo. Si llego acá, tengo hijo izquierdo, pero ¿tengo hijo derecho? Si pasa esto, no tengo hijo derecho, ¿sí? Entonces acá se me va a complicar un poco. ¿Qué podría hacer para ahorrarme de escribir más casos? Podría ser, por ejemplo, posición derecha igual posición izquierda. Entonces ahora digo que posición derecha y posición izquierda son lo mismo, es el mismo hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando agarro los elementos, elemento I y elemento D van a ser iguales. Si tengo izquierdo y derecho, elemento I y elemento D van a ser distintos, ¿no? Si no tengo hijo derecho, significa que tengo izquierdo, entonces estos dos van a ser el hijo izquierdo. ¿Está bien? ¿O no está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podrías repetir? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Me estoy diciendo que si no tengo hijo derecho, posición derecha va a ser igual a posición izquierda. Quiere decir que voy a estar teniendo dos veces el hijo izquierdo. En vez de elemento izquierdo, elemento derecho va a ser dos veces el hijo izquierdo. Y el elemento izquierdo. ¿Sí? Entonces lo que voy a decir es, si el elemento izquierdo es, o si el elemento derecho es mayor que el elemento izquierdo, ¿qué tengo acá? El derecho es mayor que el izquierdo. Esto se puede dar cuando tengo hijo derecho. ¿Sí? Si no tengo hijo derecho es imposible que el elemento de derecha sea mayor que el izquierdo porque van a ser iguales. ¿Sí? Más o menos. Se ve. Entonces, posición mayor es, puedo inicializarlo en -1. No puedo inicializarlo, o no lo inicializo. Oposición a intercambiar. Entonces lo que digo es que si el derecho es mayor al izquierdo, la posición a intercambiar va a ser la posición derecha, ¿no? En tal caso de que sea mayor. Y si no, va a ser
la posición izquierda. No sé si se entiende. La posición de intercambiador quizás la posición de interés. La única que me va a interesar mirar, ¿cuál es? Y la que sea mayor. Si derecho es mayor a izquierdo, me interesa mirar la posición derecha. Si no pasa esto, por ejemplo son los dos iguales o el izquierdo es mayor, me va a interesar mirar la posición izquierda. ¿Sí? ¿Mejor un ternario? Sí, pasa que si les pongo un ternario después se quejan. Pero la idea es para escribir menos if. ¿Es bueno, es malo? No sé, yo qué sé. ¿Sí? Pero la idea es que podemos llegar a hacer eso, ¿no? De hecho, lo que podemos hacer es, se me ocurre también, podemos hacer algo así, y podemos decir, si el elemento derecho es mayor que el elemento izquierdo, de nuevo, y... no pongamos, no lo hagamos así porque vamos a complicar las cosas. Dejémoslo así que me gusta. Listo, la posición que voy a mirar es la izquierda o la derecha según suceda esto. Listo. Me saqué de encima el problema de tener uno o dos hijos. Si tengo 0, ya salí. Si tengo 1 o 2, yo ya sé con cuál posición voy a comparar. ¿Sí? Entonces, lo único que me queda es hacer un if más, que ¿cuál es? If elementos posición a intercambiar es mayor que el elemento que tengo en la raíz actualmente, en la raíz de donde estoy parado, recién ahí hago el swap y el shift down. ¿Sí? Entonces ahí puedo hacer el swap de qué? De elementos de posición con posición a intercambiar. ¿Sí? Y ahí hago el shift down de qué? De elementos con pos a intercambiar y última posición. Ahí está. Y eso más o menos debería funcionar. Creo, supongo, quizás, puede ser. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Aparentemente compila. Tengo dos warnings, no sé de qué. Ah, debe ser del main. Sí, de los argumentos que no uso. Saquémoslos. Tranqui. Bueno, y ahí tenemos el shift down, tenemos el shift up. Condición de corte, ¿nos falta alguna? No, porque lo que dijimos es, si no tengo ningún hijo, terminé. Y si el elemento que estoy mirando abajo, cualquiera de los hijos que esté mirando, no es mayor que el que tengo actualmente, también termino ahí. ¿Sí? No se hace la llamada recursiva. Entonces la condición de corte ya está. Bien. Nos olvidamos de esto y ya está. ¿Se entendió lo que hicimos? Después hacemos Hippify después. Hacemos pausa, hacemos Kahoot, hacemos el Hippify y si llegamos, que sí, vamos a llegar seguro, hacemos un Heap Sort. ¿Listo? Perfecto. Bueno, hagamos entonces una pausinia. Si encuentro acá, ahí está.